capítulo 19, verso 1. Profecía sobre Egipto. Egipto, Mizraim en hebreo, era la tierra de las dos fronteras. Ahí el pueblo estuvo esclavizado, por ende representa este mundo donde el pueblo estaría esclavizado al pecado y este mundo tiene un principio y un fin como esas dos fronteras. Mizraim. Profecía sobre Mizraim. He aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube. Vean lo que mencionaba ahora como la nube de rocío en el calor de la siega en el capítulo anterior y hablaba de cómo Yahweh habla de que viene con las nubes, en la nube, además de lo que mencionaba de Judas, el capítulo de Judas, antes de Apocalipsis, que habla de los seres humanos como nubes. Masá Midrayim Ine Yahweh Rokei al-Ab, quien monta sobre nube. Qué curioso. Porque por un lado, monta es Rojeb, que cabalga, así es como montar caballo. Y como sabemos, el último viene en un caballo blanco, entonces viene como un jinete, como un, ¿verdad? Rojeb. Y después viene Al-Ab sobre nube, pero Ab es la Ayin y una letra Bet, 72, como que está sobre los 72 títulos y también sobre los 72 Malachim. Recuerdan que hay 70 para cada nación más el de Israel, que es Micael, 71, más Heilel, que estaba sobre todo, 72. Por eso los 72 títulos. Dice, y viene a Egipto. Recuerden que para el momento en el que se profetizó esto, que Yeshayahu estaba en el mundo, ya el pueblo había salido de Egipto hace mucho, mucho. El pueblo ya no estaba en Egipto. Pero Yahweh, cuando sacó al pueblo de Egipto, nos dijo, si vuelven a pecar, cosa que después confirma que así sucedió, los devolveré a Egipto. Nosotros no volvimos a Egipto, pero nos llevaron a otro montón de tierras que fueron representadas por Egipto, ¿verdad? Como América principalmente, y por eso, curiosamente, Estados Unidos como potencia mundial tienen el billete de $1, el sello de Estados Unidos que tiene la pirámide de Egipto. Entonces, Yahweh dijo que nos devolvería a Egipto en naves, en barcos, y por ejemplo, a nosotros nos trajeron a América en barcos. De Israel a Egipto no era necesario ir en barco. Entonces está haciendo alusión a un Egipto espiritual. ¿Está claro? Entonces, curioso que aquí diga, y viene, porque aquí dice, y entrará en Egipto, pero aquí en hebreo dice, Uba, Mizraim, y vendrá, o y viene a Egipto. Recuerden una vez más, como he dicho, los cristianos tienen la idea del rapto o segunda venida. Hay diferentes opiniones con respecto a eso, pero la más común que la segunda venida es el rapto. Y el rapto no es una venida, porque sería en las nubes. Una cosa es, como siempre digo, visitar la casa de alguien, ¿verdad? Viene tal persona, entonces hay que arreglar la casa. Y otra cosa es, me va a recoger alguien, no tengo que arreglar nada en la casa, nada más cierro la puerta y lo espero afuera. ¿Sí me explico? Entonces, muy diferente lo que ven en segunda venida y rapto, son dos cosas diferentes. Por eso, primero tiene que venir y después se da el arrebatamiento. Pero el que viene es el mensajero de Mashiach, el último, que es el testigo como Moshe, el cual, después de casarse con la Cushita, fue a Egipto a redimir al pueblo. ¿Sí me explico? Y vean qué poderoso que el capítulo anterior fue una profecía en contra de Cush y ahora viene una de Egipto, como Moshe pasando por Cush antes de ir a Egipto. ¿Sí me explico? Vemos en Yashar que Moshe vivió en Cush y fue rey de Cush. Se casó con una Cushita y después le reclamaron por eso. Ya lo mencioné en el capítulo anterior. Entonces, bueno, no le reclamaron, murmuraron por eso. Vean qué particular que antes de hablar de Cush, habló de Dameshek, la sangre del heredero, después empieza a hablar de Israel, el pueblo elegido, Israel que significa el que gobernará como el poderoso. Entonces, la sangre del heredero, quien gobernará como el poderoso, vendrá de Cush para llegar a Egipto, como si fuera Moshe mismo, que va a ir a sacar al pueblo, pero primero tuvo que pasar por Cush, primero tuvo que pasar por oscuridad, como el hijo pródigo en el error. Repito, particular que venga Cush antes de Etiopía, perdón, Cush antes de Egipto en la profecía, porque es el mismo proceso por el que pasó Moshe antes de ir a sacar al pueblo de Egipto. Entonces, curioso que en el capítulo de Cush mencione la siega, la cosecha, la trompeta y demás, y en la de Egipto diga que va a entrar en Egipto, que viene a Egipto, así como Moshe estaba en Egipto, pero se fue para Cush, después a Madiam y después Yahweh lo devolvió a Egipto, entonces entró en Egipto. Entonces dice, he aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube, monta sobre una ligera nube. En el fin de los tiempos viene con las nubes. Y las personas son como nubes, según el libro de Judas. Entonces se puede ver, y me refiero a Judas, el de la escritura, ¿verdad? El libro que está en la escritura. No me refiero a Judas, el que traicionó a Yahushua. Hay dos Judas.
Entonces, he aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube, así como el último es el trono. El trono de Yahweh es el cielo, en el cielo están las nubes, y Yahweh está sobre, entonces una nube es Yahweh estando en el último, que es como un trono. Y entrará en Egipto. Entonces, en esa nube va a entrar en Egipto, este mundo, por medio de esa nube. Los ídolos de Egipto temblarán delante de él. Recuerdan, la escritura dice que los demonios tiemblan ante el nombre de Yahushua. Bueno, en el libro de Hanok lo vemos más claro. También la escritura lo menciona, no exactamente como lo acabo de decir, parafraseado. Y recuerden que cuando Moshe fue a Egipto fue para anunciarles las plagas, que fueron 10 plagas para destruir a cada uno de los ídolos de Egipto. Todas las plagas estaban relacionadas con uno de los ídolos. Cambió el agua del Nilo en sangre porque el Nilo era un Elohim para los egipcios. Y bueno, y cada una de las plagas, ¿verdad? Ra, el dios sol, Yahweh hizo la plaga de oscuridad. Entonces, cada una de las plagas era para destruir uno de los falsos Elohim egipcios. Por eso aquí lo está diciendo y repito, esto que está profetizando no solo era profecía, por ende, para el futuro, por lo que dice es para nuestro tiempo, el fin de los tiempos, y para este tiempo, donde se está apenas profetizando, ya había sucedido hace mucho lo de Egipto. Entonces Yahweh está diciendo que se va a repetir lo que sucedió en Egipto. Y lo que sucedió en Egipto es lo que llamamos el éxodo, por ende está haciendo alusión a un segundo éxodo. Cuando así como vinieron Moshe y Aarón en el tiempo del primer éxodo, ahora se presentarán los dos testigos como Moshe y Aarón y profetizan 10 plagas. Recuerden que las 10 plagas que profetizan o que se dan en la tierra cuando están los dos testigos dando testimonio 1260 días son el segundo sello, el tercer sello, el cuarto sello, el sexto sello, la primera trompeta, la segunda trompeta, tercera, cuarta, quinta y sexta trompeta. Esas son las 10 plagas que los dos testigos profetizan y después viene la séptima trompeta, que es una cosecha, ¿verdad? La última trompeta. Entonces, muy poderoso he aquí que Yahweh monta sobre una ligera nube, su trono, el último, y entrará en Egipto, como el testigo como Moshe. Los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos, ¿verdad? Los del mundo. Levantaré a egipcios contra egipcios. Esto es cuando se van a levantar las naciones contra las naciones, ¿verdad? Todos contra todos. Y cada uno peleará contra su hermano. Ahora, como decía, qué curioso que Estados Unidos, que es la potencia mundial, es la que tiene como símbolo la pirámide egipcia. Y qué curioso que ahorita se acaban de dar las elecciones y está egipcio contra egipcio, ¿verdad? Demócrata contra republicano. Los demócratas odian a los republicanos, o sea, los de Kamala odian a los de Trump. Y ganó Trump. Entonces imagínense cómo está la situación. Como aquí, levantaré a egipcios contra egipcios, y cada uno peleará contra su hermano, cada uno contra su prójimo, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Vean eso, ciudad contra ciudad y reino contra reino. Uno puede entender ciudad contra ciudad hablando de un país, pero reino contra reino ya son dos mínimo. Y está haciendo alusión a que todas las naciones, pero está hablando de Egipto. O sea, esto confirma que se está refiriendo a un Egipto espiritual, el mundo entero, porque se va a levantar reino contra reino. Egipto es un reino, ¿sí me explico? El espíritu de Egipto, si Yahushua nos dio el espíritu de verdad, y es el espíritu celestial, el espíritu de Egipto es el espíritu terrenal, la sabiduría diabólica, el espíritu de error. Por eso recuerden también cuando hablamos de Egipto, si la escritura aparece Asiria y Egipto, que suele suceder bastante, pegados, se está refiriendo a el gobierno mundial y a la religión mundial, el líder mundial y el falso profeta. Entonces, el espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré sus planes. Entonces consultarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos, lo cual sucedió en las plagas de Egipto durante el primer éxodo, ¿verdad? El faraón llamaba a los adivinos, a los brujos y demás para ver si podían hacer una copia, para ver si podían replicar lo que Moshe estaba haciendo. Y pudieron hasta que llegó la plaga de los piojos, porque se dice los brujos no pueden hacer algo más pequeño que una petipoa. Entonces un piojo ya es muy pequeño y no pudieron replicar eso. Y eso era para mostrar el poder obviamente de Yahweh, que puede hacer las cosas más grandes y las cosas más pequeñas, todo. Esto, por ejemplo, según lo del judaísmo, ¿verdad? Con respecto a la brujería y no ser capaz de hacer algo más pequeño. Pero en sí vemos en la escritura que cuando llegó esa plaga ellos no pudieron replicarla. Y dijeron, este es el dedo de Yahweh. Esto tuvo que haber sido hecho por el Todopoderoso porque esto no lo puede hacer un ser humano. Entonces dice... El espíritu de Egipto se desvanecerá en medio de él y destruiré sus planes, ¿verdad? Como los de un gobierno mundial que solo va a durar 1290 días. Entonces consultarán a sus imágenes, a sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. 4 cosas, ¿verdad? Como los 4 ángulos de la tierra, los 4 niveles de creación, en este caso de destrucción. Consultarán a sus imágenes, sus hechiceros, a sus evocadores y a sus adivinos. Entregaré a Egipto en manos de un amo duro
y un rey violento tendrá soberanía de ellos, dice el soberano Yahweh de los ejércitos, ¿verdad? Que sería el faraón básicamente, y en lo espiritual, como dije, como falso profeta, en lo que respecta a religión, si hablamos como el mundo entero, que era lo que estaba diciendo al principio, obviamente se refería al líder mundial. Las aguas del mar faltarán, las aguas del mar faltarán, y el río se agotará y se secará. Recuerdan cuando el pueblo salió de Egipto, pasó por el mar de juncos, y por ende, por donde iban pasando estaba seco, se secaron las aguas del mar. En Apocalipsis vemos que el mar se va a volver todo sangre al final por las plagas. Después dice: y el río se agotará y se secará. El que el río Nilo, que es el río de Egipto, se secara, venía siendo lo peor imaginable para ellos, porque era del río que sacaban todos los frutos. Entonces eso es como quitarles la comida, que se mueran de hambre. Y en Apocalipsis vemos que los ríos se van a volver ajenjo para que no se puedan beber, y después sangre también. Y el río se agotará y se secará. Se alejarán los ríos, se agotarán y secarán las zanjas. La caña y el junco serán cortados. Las praderas junto al río, junto a las riberas del río y toda sementera del río se secarán. Se perderán y no serán más. Toda sementera del río, lo que decía, ¿verdad? Todo lo que habían sembrado y que se suponía que tenía que ser regado por el río, se va a secar, entonces no va a haber cosecha en lo que respecta a los del mundo. Yahweh no va a sacar nada del mundo porque todo se va a secar, se va a desechar porque no tienen el agua de vida que es Yahushua. Las praderas junto al río, junto a las riberas del río y toda sementera del río se secarán, se perderán y no serán más. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo. Recuerden que Yahushua dijo a los discípulos que los haría pescadores de hombres. Entonces los pescadores vienen siendo pastores, pero hoy en día por la doctrina falsa, los del mundo, los pescadores de Egipto, se van a quedar sin nada. Los pescadores también se entristecerán, harán duelo todos los que arrojan el anzuelo al río, y desfallecerán los que lanzan la red sobre las aguas. Los que trabajan el lino fino y los que tejen redes serán confundidos. Los que trabajan el lino fino, recuerden que el lino fino es la vestimenta de la novia y de los elegidos. Por ende, como diciendo, los que tienen que preparar a la novia, los que tienen que predicar la verdad a los elegidos. Y los que tejen redes serán confundidos, como Babel, por la gran ramera de Babel, por el vino de su fornicación, van a caer en confusión durante la apostasía. Recuerden, la apostasía ha sido todos los 2000 años y continúa. Solo los 144,000 elegidos son los que salen de la apostasía que está en el mundo. Porque todas sus redes serán rotas. Recuerden esto para el jueves. El jueves me acuerdo, porque verán cómo se conecta curiosamente con lo que leeremos. Los que trabajan el lino fino y los que tejen redes serán confundidos, porque todas sus redes serán rotas. ¿Recuerdan cuando Mashiach llamó a los discípulos y estaban ellos tratando de pescar y Yahushua les dijo: pongan del otro lado la red, y sacaron, y esta se rompió y se salieron un montón de pescados, pero pudieron sacar, o sea, se rompió el montón que era. Y eso era para representar cómo Yahushua vino y empezaría a entrar un montón de gente al reino, pero por la apostasía se haría un hueco y un montón de gente se saldría a través de los 2000 años. En Juan 21, que lo más seguro lo vamos a leer este jueves, y Yahushua aparece a ellos resucitado. Sí, el Shabbat, los jueves es Torah, perdón. Entonces, el Shabbat. Así fue como por 3 años, ¿verdad? Al principio eran los jueves, o sea, era al revés. Entonces, en Juan 21, Yahushua llega ya resucitado, los discípulos lo ven, pero no lo reconocen, representando la venida del último. Se ve diferente y fue después de la resurrección. Y él les dice algo similar, que tiren la red del otro lado, y cuando lo hacen sacan ese montón de peces, pero esta vez no se rompe la red, porque esta vez no va a haber apostasía después de la venida del último, ya va a haber un milenio de paz. Entonces esta vez la red no se va a romper, esta vez no va a haber apostasía. ¿Sí me explico? Entonces el hueco en la red es como la apostasía que hace que muchos se salgan, porque Yahweh dijo que haría pescadores de hombres. Entonces, dice: porque todas sus redes serán rotas. Entonces los pastores que han estado predicando mentira, cuando llegue el tiempo de la cosecha o de ya sacar los peces para ver cuál es la recompensa, cuánto va a ser el fruto del trabajo, se van a dar cuenta que sus redes no traen nada, porque la apostasía hizo ese hueco que hizo que se saliera todo. ¿Sí me explico? Qué curioso, porque ahí es donde dice: porque todas sus redes serán rotas. O sea, el inicio del 10. Ahí dice: preparan licor. Vean qué curioso, dos traducciones muy diferentes del mismo verso, pero que dicen lo mismo espiritualmente, porque es el vino de la fornicación de la gran ramera de Babel, confusión, que los confunde. Los pescadores, pastores. Redes rotas, apostasía. Los que hacen licor, los que preparan el vino de la fornicación para engañar a las personas con la apostasía. Dice después: porque todas sus redes serán rotas y se afligirán todos los que hacen viveros para peces. Particular esto también. Viveros para peces. Ahí que dice en vez de eso, o dice eso mismo. La segunda parte del 10. No, pero entonces en el 10 solo dice los que producen licor, los que hacen licor. Ok, todo. Entonces aquí dice: y se afligirán todos los que hacen viveros para peces. Aquí
lo que dice, ok. En inglés también dice lo de viveros para peces, como pozos para meter peces. Ya no van a tener peces para meter ahí. Y entonces esos pozos o viveros serían las iglesias, ¿verdad? Porque esos peces que quieren pescar los quieren meter ahí para hacer cada vez más grandes. Entonces, ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Zoán es el lugar de la partida, el lugar de partida, Zoán, un lugar de Egipto. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Ahora, con lo que venimos hablando, es curioso porque vean cómo en el capítulo anterior habló tanto de la cosecha, como refiriéndose, ¿verdad?, al momento de la transformación, el arrebatamiento, que en el cristianismo, o sea, los de Egipto, llaman rapto. Y el rapto es lo que ellos esperan, es el lugar de partida, es el momento de la partida. Zoán. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán. Los planes de los prudentes consejeros del faraón, falso profeta. Los planes de los prudentes consejeros del faraón, por ejemplo, el plan de muchos cristianos es irse en el rapto, no pasar tribulación. Y ese plan no va a ser verdadero, porque no es una doctrina verdadera. Dice, los planes de los prudentes consejeros del faraón se han desvanecido. De manera similar que los brujos que aconsejaban al faraón de nada servía porque la plaga aún caía y los destruía. ¿Cómo diréis al faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. Dice aquí un comentario. Dice aquí el faraón, título del rey de Egipto. El país tenía fama por sus sabios, pero ninguno de ellos era capaz de discernir lo que Yahweh quería de su nación. Ahora, también encuentro curioso que cuando en el libro de Yashar leemos que Moshe llega con el nombre de Yahweh, y no, el faraón lo busca en los libros de sus Elohim y no lo encuentra, los sabios de Egipto le dicen que Yahweh era básicamente esto, un hijo de sabios, hijo de reyes antiguos. Entonces, qué curioso que los sabios dicen esto al faraón que está buscando el nombre de Yahweh entre los nombres de los falsos Elohim. Por eso no lo encuentra, porque eran los falsos Elohim del mundo. Y ahora Yahweh está utilizando básicamente lo mismo para hablar de ellos, puesto que se consideran muy sabios, ¿verdad? Los del mundo, los que creen en la evolución, los que creen en Big Bang, los que creen en todas esas cosas, piensan ser muy sabios. Y por otro lado, repito, hace alusión al tiempo en el que Moshe llegó predicando el nombre y la gente no conocía el nombre e inventaron que se refería a un hijo de sabios, un hijo de reyes antiguos. Ciertamente son necios los príncipes de Zoán, los planes de los prudentes consejeros del faraón se han desvanecido. ¿Cómo diréis al faraón? Vean eso, como si fueran, porque en el comentario aquí pusieron como si estuvieran hablando de sí mismos, los de Egipto. Pero cuando leemos Yashar y vemos esto, es como Yahweh diciendo, ¿cómo le van a decir ustedes, consejeros, al faraón que soy un hijo de sabios, un hijo de reyes antiguos, cuando él preguntó acerca de mi nombre? Repito, ¿cómo diréis al faraón? Yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos. Recuerdan que Moshe llegó diciendo, hablando de Yahweh, el yo soy. Y aquí es el verso 11 al final. Dice, ¿cómo dijeron al faraón, hijo de sabios soy yo e hijo de reyes antiguos? Entonces, viéndolo ahí, es como Yahweh reclamándoles a los consejeros. ¿Cómo le van a decir al faraón que yo soy un hijo de sabios y reyes antiguos? No tienen ninguna idea de lo que están hablando los supuestos sabios del faraón. La otra interpretación, que sería por este comentario que está acá, ¿verdad? De ellos considerándose muy sabios. ¿Cómo diréis al faraón, yo soy hijo de los sabios e hijo de los reyes antiguos? ¿Dónde están ahora tus sabios? Que te digan ahora, que te hagan saber qué es lo que Yahweh de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. ¿Dónde están ahora tus sabios? ¿Verdad? Si los supuestos sabios de Egipto no reconocen a Yahweh, no conocen su nombre, no podían ayudar con las plagas y demás. ¿Dónde están ahora tus sabios? Que te digan ahora, que te hagan saber qué es lo que Yahweh de los ejércitos ha determinado sobre Egipto. Recuerden, Yahweh le reveló al faraón mismo que vendrían 7 años de vacas gordas, 7 años de vacas flacas. Y el faraón llamó a todos los sabios y consejeros y brujos de Egipto y ninguno le pudo decir, hasta que sacaron de la cárcel a Yosef, un israelí, que fue el único que pudo revelar lo que Yahweh quería, lo que Yahweh traía. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis, engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias, los que son la piedra angular de sus familias, ¿verdad? Los líderes que debían hablar de Mashiach, la piedra angular, terminaron predicando de otro, el falso Mesías. Como dije, bueno, Zoán y Memphis, Zoán era el lugar de la partida, se interpreta como el lugar de lo que es bueno.
Memphis. Bueno, sí, el que aparece ahí como Memphis es Nof en hebreo, presentable. Entonces, el lugar de la partida hacia el lugar que es bueno. Se han desvanecido los príncipes de Zoán, se han engañado los príncipes de Memphis. Engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias. Oigan, Yahweh mezcló un espíritu de vértigo en medio de él. Mezcló como cuando se mezclan bebidas, como cuando dicen tesalonicenses que por no tener amor por la verdad, que es el agua de vida, Yahweh les envía la mentira que quieren, ¿verdad? Por no tener amor por la verdad, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira a través del vino de la fornicación. Entonces, obviamente Yahweh no produce el vino de la fornicación, pero permite que la gran ramera lo haga y lo dé a las naciones. Yahweh mezcló un espíritu de vértigo en medio de él y extraviaron a Egipto en toda su obra, como Yahweh hacía varias veces que enviaba un espíritu como un pueblo necesitaba castigo, por ejemplo, entonces Yahweh permitía que un espíritu de engaño se metiera entre los espíritus otros y engañara a los profetas para que engañaran al rey y el rey actuara de una manera equivocada. Entonces, dice, Yahweh mezcló un espíritu de vértigo, verso 14, y eso viene siendo también un espíritu. Por más que ellos consideren no ser espirituales, ser solo intelectuales o lo que sea, siguen siendo espirituales. La evolución es una religión. De hecho, salió el catolicismo, perdón, el Big Bang salió del catolicismo. Evolución fue de Darwin. En realidad, antes de Darwin ya había uno que lo había planteado. Darwin fue como el que se volvió famoso haciéndolo. El Big Bang salió de un sacerdote católico y el Big Bang va de la mano con la evolución. Entonces, es un espíritu que los ha engañado y ellos no se dan cuenta que son una religión, porque en realidad tienen que creer, o sea, es fe. Todo lo que ellos creen es pura fe también. Simplemente bien engañados que están. Y se evidencia de muchas maneras que es una fe, es una religión. Entonces Yahweh mezcló un espíritu de vértigo en medio de él. Aquí Masaj sería mezcló y el que está apareciendo como vértigo es Ivim. Lo que, ok, a lo que se refiere es algo que pervierte, que distorsiona, ¿verdad? Como cuando una persona tiene vértigo empieza a distorsionarse la vista, ¿verdad? A ver las cosas moverse y así. Entonces, distorsiona o pervierte. Por eso el espíritu que entró en la iglesia para pervertir o distorsionar la doctrina y volverla falsedad por medio de la apostasía, empezando por la iglesia católica y después expandiéndose a la cristiana, por si algo, ¿verdad? Entonces, Yahweh mezcló un espíritu de vértigo en medio de él, de Egipto, y Egipto representa al mundo y a la religión mundana. Y extraviaron a Egipto en toda su obra, como tambalea el ebrio cuando vomita, confirmando que a lo que se refiere es mezcla de bebida y el ebrio porque está borracho con el vino de la fornicación. Dice, y no aprovechará a Egipto cosa que haga la cabeza o la cola, la rama o el junco. Cabeza o cola, rama o junco. ¿Verdad? No va a haber nadie que se salve. Verso 15. Cabeza ni cola, cabeza o la cola, la rama o el junco. Y continúa. En aquel día los egipcios serán como mujeres. Está hablando de hombres, claramente, ¿verdad? Que serán como mujeres. Y, ¿verdad? Se refiere a varias cosas. La debilidad, lo emocional y otro montón de cosas que hoy se ven de muchas maneras. Tanto en el aspecto casi que literal, ¿no? Es imposible que un hombre se convierta en mujer, pero hoy en día lo creen como si fuera posible. Así de torcido y de confundido está el mundo porque mezcló un espíritu de perversión. Entonces se han pervertido de tal punto que muchos hombres piensan ser mujeres porque decidieron identificarse así. Y cuidado si uno dice lo que es verdad, porque uno es ¿verdad? Un homofóbico o lo que quieran llamar. En aquel día los egipcios serán como mujeres, ¿verdad? Incluso, y tristemente lo digo, por el hecho de que muchas familias no han tenido un papá, ¿verdad? Por todo lo que el enemigo se ha encargado de hacer, las parejas, los matrimonios se divorcian, los papás se van, a veces ni hay matrimonio para que haya divorcio, pero con solo ver el embarazo desaparecen, etcétera. Entonces la mujer tiene que criar al hijo sola. Entonces ese hijo llega a tener tendencias femeninas porque lo crió una mujer. Y más cuando se da lo del feminismo y otro montón de cosas de la sociedad que hace que muchos hombres se comporten como mujeres incluso sin saberlo o sin ser homosexuales, que quede claro, incluso sin ser afeminados. Me refiero a la forma en que piensan, deducen, actúan, hablan, etcétera. Y es muy común, tristemente, así como también muchas mujeres que se comportan como hombres. Entonces, en aquel día los egipcios serán como mujeres, oigan, porque temblarán llenos de miedo, ¿verdad? Refiriéndose a eso, repito, ¿verdad? Como debilidad o lo emocional que puede hacer que una mujer
le dé más miedo ante una situación que quizá un hombre no. Porque temblarán llenos de miedo ante la presencia de la mano amenazante de Yahweh de los ejércitos, que él levantará contra ellos. Recuerden que Yahweh profetiza que él levantaría su mano nuevamente, refiriéndose a que lo hizo en el Éxodo. Entonces, si lo va a hacer nuevamente, segundo Éxodo. Curiosamente, en el primer Éxodo se menciona el brazo y la mano, pero comúnmente cuando se refiere al segundo Éxodo hace más alusión a la mano, eso es la venida del último, por esa razón. Entonces, también vea que dice la mano amenazante, porque el primero vino a traer favor, el último vino a traer juicio. Y en lo que respecta a las naciones representadas por Egipto, así es como lo van a ver, porque esa es la parte que les toca, ¿verdad? En el sentido de que en Isaías 42 vemos dos partes del ministerio del último, los dos mantos. Uno es en Shalom para la congregación elegida y otro en juicio, trayendo venganza a los impíos de las naciones. Aquí sería la segunda que acabo de mencionar. La mano amenazante, la mano alta. Sí, ¿verdad? Sería como, ¿verdad? Cuando levanta la mano para levantar, ok. Dice, en el día ese, serán como esposas o como mujeres ante el rostro. Qué curioso. Sería como ante el rostro. Ahora, digo rostro por el hecho de que representa al último, pero la palabra es, o sea, literalmente es rostro, porque el hebreo es concreto. Está hablando de presencia, como cuando uno está en la presencia de alguien, ve su rostro. Entonces, por eso pone ante la presencia de la mano amenazante, pero literalmente sería ante el rostro de la mano. Y qué curioso también, porque el último es la mano y obviamente tiene una cara, su rostro, pero también uno podría ver que el rostro es la palma de la mano. Entonces este sería el rostro de la mano. Y eso es curioso también porque esto en hebreo es kaf. Digamos, la mano es yad, pero la palma es kaf. Y kaf representa el trono, la corona y otras cosas que tienen que ver con el último. Entonces del rostro y tenufat sería la mano que se mece. Entonces sí, como la mano mecida. Aquí ponen que tiembla, ¿verdad? Como de la ira. Tenufá, mecida, que se mueve. Yad, mano. Ok, pero sí, curioso que hable de un rostro y tanto el hecho de que viene como una persona, la mano de Yahweh, así como también el hecho de que el rostro sería la palma y la palma es llamada Kaf y Kaf es una letra que tiene que ver con el fin de los tiempos. En aquel día los egipcios serán como mujeres porque temblarán llenos de miedo ante la presencia de la mano amenazante de Yahweh de los ejércitos, que él levantará contra ellos, que él levantará contra ellos. Dice después, y la tierra de Yahudá será un espanto para Egipto. Todo hombre que de ella se acuerde temerá por causa del plan que Yahweh de los ejércitos preparó contra él. Vean cómo acaba de decir que temblarán por la mano amenazante de Yahweh de los ejércitos que levantará contra ellos. Y después dice, y la tierra de Judá será un espanto. ¿Verdad? Como si la tierra de Judá fuera esa mano que va a espantar a los egipcios. Tanto porque va a utilizar a los 144,000 para espantar al mundo y los 144,000 son representados por Yahudá, así como los muchos por Israel o Efraín. Y la tierra de Yahudá será un espanto para Egipto. Todo hombre que de ella se acuerde temerá por causa del plan de Yahweh de los ejércitos. El plan que Yahweh de los ejércitos preparó contra él, contra Egipto. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Yahweh de los ejércitos. Una será llamada la ciudad de Jerez. Jerez o Haris es destrucción y se cree que está en Heliópolis o en la ciudad del sol y por ende haría alusión a que el dios sol va a ser destruido y por ende su tierra, su mundo, porque el poderoso de este mundo es Heilel, que es el sol, y por eso el sol cae todas las tardes y su mundo va a ser destruido. Entonces dice, en aquel tiempo, fin de los tiempos, habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto. 5, la letra Hei, que es el favor, la Torá. Recuerden, las 5 vírgenes prudentes y etcétera, lo que tiene que ver con el 5 positivamente. Por eso, como diciendo, por un lado, que en el mundo habrán los que recibirán el favor por confesar su nombre, los que recibirán la Ruach, representada por la Hei, el 5. Y también se puede referir a que en el milenio van a haber literalmente 5 lugares en Egipto de las naciones que van a dar nombre, van a dar honor a su nombre. En aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán. Por si algo, la tierra de Canaán es la tierra de Israel, y Israel el idioma es hebreo, ¿verdad? Los cananitas se dice que hablaban hebreo. Por eso, por ejemplo, está la cananea con la que se casa Yahudá, que se llama, bueno, que la llama Génesis 38, la hija de Shua. Shua es una palabra hebrea, ese era el nombre del papá. Y, como sabemos, es parte del nombre Yahushua. Entonces,
también vemos en los profetas que Yahweh va a hacer que el mundo entero hable hebreo en la otra vida. Entonces, en aquel tiempo habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto que hablen la lengua de Canaán y que juren por Yahweh de los ejércitos. O sea, está haciendo alusión al hebreo porque Yahweh es un nombre hebreo. Una será llamada la ciudad de Jerez. Una será llamada la ciudad de destrucción. Entonces, por decirlo así, en lo literal que dije ahora, de naciones que se encuentran en Egipto, que hablen hebreo y den honor a su nombre, una de esas 5 ciudades habría sido destruida en el fin de los tiempos, pero Yahweh habría permitido que la restauren para que le den honor. Aquí dice ciudad de Jerez, de identificación incierta, algunos sugieren Heliópolis, ciudad del sol, ¿verdad? Que recuerden que los muchos que adoran al sol a través de la doctrina falsa de la apostasía, cuando mueran y resuciten, van a ser justificados porque sí creían en la muerte y resurrección del Mesías, entonces se les va a purificar su lengua para que invoquen a Yahweh por su nombre, como lo profetiza también la escritura. Entonces van a pasar por destrucción, pero eventualmente van a honrar a Yahweh por su nombre, que es a lo que hace alusión que juren por Yahweh. Dice después, en aquel tiempo habrá un altar. Vean esto. De hecho, qué poderoso el Padre, cómo conecta todo de esto, hablé del estudio anterior. En aquel tiempo habrá un altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto y un monumento a Yahweh junto a su frontera. Vean cómo dice en medio a la par de la frontera. ¿Cómo puede ser en medio y a la par de la frontera? La frontera es un extremo, en medio es el centro. Lo curioso de Egipto es que Egipto se divide en 2 partes. Gaza, ¿verdad? Como la pirámide de Giza. Giza, que está en el centro, significa frontera. Entonces es curioso que en el centro de Egipto hay una frontera porque es lo que divide las 2 partes de esa nación. ¿Está claro? Y ahí hay una pirámide que tiene un montón de números muy simbólicos y que el enemigo ha utilizado como su símbolo, por eso lo de el ojo de Lucifer sobre la pirámide, porque él quiere gobernar sobre el mundo entero como una pirámide, pero va a ser Yahweh el que va a gobernar sobre el mundo entero. Una pirámide es como una montaña y recuerden que las montañas representan reinos. Yahweh habla de Mashiach primero y último como la piedra angular que empieza el edificio y como la piedra cabeza, la que termina el edificio. Y en el caso de una pirámide sería lo que está arriba que ponen como un ojo en el billete de $1, está claro. Si investigan de la pirámide de Giza, verán que, repito, la construcción de la misma tiene un montón de símbolos interesantes o números que hacen alusión a la venida del primero y se cree que también a la venida del último por la posición que tiene en la tierra en relación con Israel y en relación con las estrellas, porque dentro tiene 2 cabinas que tienen una abertura y cada abertura vuelve a ver a una parte del cielo importante. Entonces, hay quienes consideran, y lo considero una posibilidad, hablo de esto en el libro Declarando Fines del Principio, que aquí está hablando de esa pirámide y lo dice de 2 maneras, como siempre hace. Ahora, por si algo, repito, en el libro lo explico a fondo, digo bastantes cosas que no voy a decir ahorita, entonces les recomiendo lean esa parte. Con eso de enviar espíritu de vértigo y de confusión y engaño se parece a 1 Reyes 22:20. Ah, exactamente. Eso era lo que mencionaba. Bueno, no mencioné el verso ni la historia en particular, pero era la que tenía en mente cuando dije de ocasiones en las que Yahweh tenía que castigar a alguna nación o algo así, por eso permitía que un espíritu engañador se mezclara entre las personas, profetas, adivinos y demás para que engañaran al rey. Así es. Entonces, bueno, lo que decía del libro Declarando Fines del Principio está en el capítulo 12. Y es en una porción que se llama Señal en Egipto. Entonces ahí es donde hablo de ese tema y como les digo, ahí pueden ver bastantes detalles, repito, en el capítulo 12.1.4.2. Entonces, volviendo acá, decía, en aquel tiempo era un altar para Yahweh. Como dije, algunos interpretan que está hablando de la pirámide hecha hace milenios. Hay quienes consideran que la pirámide fue hecha por los Nephilim, los gigantes, otros que fue hecha por los ángeles. Recuerden que esa pirámide no hay forma de poder construir algo similar hoy en día, entonces no saben cómo se construyó. Hay quienes dicen que fueron los esclavos hebreos, sin embargo, muy poco probable por el tiempo en el que se hicieron y porque, repito, la tecnología misma. Y la escritura habla de que los esclavos construyeron 2 ciudades, que son las que aparecen en el libro de Yashar. Y se ha encontrado evidencia de que los esclavos hebreos construyeron esas ciudades, no así evidencia de que hayan construido las pirámides. Entonces hay varias cosas que se pueden decir acá, repito. Una es que está hablando de 2 cosas que van a ver en el milenio cuando las naciones ya se hayan entregado a Yahweh. Otra que está hablando de una misma cosa que ya está ahí, que es la pirámide de Giza, pero que va a ser reconocida como un monumento para Yahweh durante el milenio. Como que se va a llegar a entender la función y la razón por la que fue construida. ¿Está claro? Y ya no va a gobernar Heilel sobre el mundo, sino que va a ser Yahweh a través de Mashiach. Entonces, en vez de la pirámide con el ojo de Lucifer, sería como una pirámide, pero con el ojo de Yahweh. ¿Verdad? Si se
puede o se quiere ver así. En aquel tiempo habrá un altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto. Curiosamente recuerden que testigo, que es el último, la piedra que encabeza el edificio, está compuesto por la letra Ain y la letra Dalet. La Ain es un ojo, la Dalet es la puerta. Yahushua dijo, yo soy la puerta. Y el buen pastor, que es el pastor, es el que vigila las ovejas. Entonces, testigo es ojo y puerta. Yahushua es la puerta y Yahushua es la piedra angular, por ende la piedra que inicia el edificio. Y la piedra que termina el edificio sería la Ain, el ojo. ¿Sí me explico? Entonces, en aquel tiempo, fin de los tiempos y milenio, habrá un altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto. Altar en hebreo es Mizbeach, y Mizbeach hace alusión a sacrificio, lugar de sacrificio, ¿ok? Recuerden que a los dos testigos, dice Apocalipsis 11, los matan en el lugar que en sentido espiritual es Egipto. Entonces, ese lugar en Egipto, que está haciendo alusión a Israel, espiritualmente hablando, como en Israel adoran falsos Elohim, y como en Israel está un pueblo que dice ser judío y no lo es, y otras razones, representa a Egipto. Como Yahweh dijo que el pueblo volvería a Egipto espiritualmente en su pecado. Entonces, Israel es representado por Egipto según Apocalipsis 11. Y a los dos testigos los van a sacrificar en ese lugar que en sentido espiritual es Egipto, Jerusalén. Entonces, como los sacrifican, es el lugar del sacrificio, Mizbeach. Mizbeach, lugar de sacrificio, otra traducción es altar. Entonces, cuando maten a los dos testigos en el lugar que en sentido espiritual es Egipto, que es donde mataron a Yahushua, eso hace de ese lugar un altar. Y imagino, ¿verdad?, que durante la eternidad debe haber algo notable. Ya cuando tengamos ojos perfectos que vean todo el espectro de la luz, va a haber algo notable para nuestros ojos en la tierra donde mataron a Yahushua y a los dos testigos, como un lugar especial. En aquel tiempo habrá un altar para Yahweh en medio de la tierra de Egipto y un monumento a Yahweh junto a su frontera. Ese es el 19. Déjenme verlo en hebreo. En el día ese habrá Mizbeach para Yahweh en medio de la tierra de Egipto. Sentido espiritual, ya expliqué, los dos testigos que son sacrificados en Egipto espiritual, por ende se convierte en un altar, porque Mizbeach, altar, es lugar de sacrificio. Y ahí sacrificaron a Yahushua, como dice también Apocalipsis 11. Y curiosamente Jerusalén es la capital, por ende en medio. ¿Verdad? Normalmente capital está en centro, lo que representa al menos el centro de X país. Y dice después Umatzeiba, que se puede ver como pilar o monumento, algo elevado, para que se vea desde lejos, como la pirámide se ve desde lejos. Dice, y monumento a Yahweh junto a su frontera. Dice, Etzel Gebulá, al lado de su frontera, para Yahweh. Etzel, que es el lado, como del lado que sacaron a Eva, de Adán. Y curioso lo que veíamos ahora de alas o sombra. Uno con el brazo o el ala hace sombra al costado. Entonces de ahí la relación de esas dos palabras. Entonces dice, y al lado de la frontera para Yahweh un pilar, un monumento. Como dije, en el aspecto literal se interpreta que se refiere a la pirámide de Giza que está en la frontera entre las dos partes de Egipto, lo cual está en el medio de la tierra de Egipto. Y Matzeiba, que como dije, se puede ver como pilar o monumento, un memorial personal, viene de Netzav, que es levantarse, estar de pie. Y también verá, en ese caso, Yahushua es el sacrificio principal, obviamente. Si no fuera por Yahushua, nada sirve, nada se da, ni con los dos testigos. Entonces, ese sería principalmente, en aquel tiempo habrá un altar, haciendo alusión a ese sacrificio, para Yahweh en medio de la tierra de Egipto, ¿verdad? Como lo más importante que está en el centro. Y un monumento a Yahweh junto a su frontera, y un pilar, como el último, que es un pilar, el pilar Boaz, que Yahweh eleva, para que lo vean, como dice Isaías 52 al final, y junto a su frontera, como el hecho de que viene al fin de los tiempos, la frontera del tiempo, y aparece de los extremos de la tierra. Dice después, será por señal y por testimonio. O sea, el altar es por señal, el pilar o monumento por testimonio. Vean cómo eso mismo también lo confirma. Yahushua es la señal del pacto. Y el último da testimonio de ese pacto, es testigo. Será por señal y por testimonio a Yahweh de los ejércitos en la tierra de Egipto. El 20 dice, y será, un momento, ¿sí es 20? Ok. Y será por señal, Vejayá Leot, y por testimonio, Uleid, y por testigo, y será por señal. Recuerden que señal es la palabra Ot, que es la Aleph, Vav, Tav. Entonces se puede interpretar como el primero clavado en la cruz. Y ese fue el sacrificio para hacer de Jerusalén un Mizbeach, un altar. Y será por señal, Yahushua, porque él fue el primero clavado en la cruz. Y por testigo, para Yahweh, el último. Dice, y por testigo para Yahweh de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Yahweh
a causa de sus opresores, porque clamarán a Yahweh a causa de sus opresores. Así como el pueblo cuando estaba esclavizado y estaban matando a los niños en Egipto, el pueblo empezó a clamar y ahí Yahweh escuchó y descendió a redimir. Como ahora un segundo éxodo, Yahweh hace alusión a algo similar. Dice, será por señal y por testimonio a Yahweh de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Yahweh a causa de sus opresores, y él les enviará un salvador y defensor que los libre. Bendito Yahweh. Aquí dice, y enviará para ellos Moshiach, no es Meshiach, ¿verdad? No es Mashiach, Moshiach. Dice que sería ahí donde aparece liberador o salvador. Moshiach, como de Shua, ¿ok? La fuente de salvación. Y obviamente vean cómo suena similar a Moshe. Tiene las primeras, tiene la Vav, y Moshe normalmente no se escribe con Vav, aunque sí se pronuncia. Moshe, aquí dice Moshiach. Barrab, y ahí es donde aparece un salvador y ¿qué se me hizo? Y defensor, príncipe, Rab, como de rabí, alguien elevado, alguien que tiene mucho, ya sea conocimiento, poder, autoridad, dinero, Rab. Dice Behitzilam, perdón, ¿verdad? Y los salvará. Esta palabra, aquí están poniendo, y los librará. Natsal, ¿verdad? Como la hermana Natsal, Aruma. Los liberará, los salvará. Normalmente se utiliza este término Natsal como el hebreo de lo que llaman arrebatamiento. Está claro, solo que como arrebatamiento aparece en el Nuevo Pacto, y el Nuevo Pacto nos lo dieron del griego, entonces usa otra palabra, que es harpazo, que es lo que traducen erróneamente o ven como rapto. Al decir ahí que enviará, digamos, vean cómo, o sea, repito, este verso se conecta muchísimo con el primer éxodo, porque ellos clamaron por lo que estaba sucediendo en la esclavitud de Egipto y Yahweh les mandó a Moshe. Ahora dice que clamarán y les mandará un Moshiach, un liberador que traiga Shua, ¿verdad? Porque predica de Yahushua y que les dice un salvador y un defensor, ¿verdad? Y en defensor, ¿cuál era la palabra que usaba? Ya se me olvidó. Dame un segundo. Barrab, donde dice defensor. Segundo para verlo aquí. Ajá, aquí ponen un grande. Eso es Rab. Y está entonces haciendo alusión al testigo como Moshe. En el fin de los tiempos no dice específicamente de dónde lo envía, pero sí que lo envía al mundo, que es representado por Egipto, que se está como en una situación similar a la del Éxodo, pero ahora para el segundo. Entonces, muy poderoso este verso. Será por señal y por testimonio, o por testigo, como dice literalmente, a Yahweh de los ejércitos. También el hecho de que diga señal y testimonio se puede ver como los dos testigos, ¿verdad? Porque está mencionando dos cosas para el fin. A Yahweh de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque clamarán a Yahweh a causa de sus opresores, el pueblo, que está esparcido por los cuatro ángulos que son como Egipto. Y él les enviará un salvador y defensor que los libre, como Moshe, o sea, el testigo como Moshe. Ahora, recuerden que Yahushua vino como el cordero, y fue el cordero lo que tuvo que ser sacrificado para que el pueblo pudiese salir de Egipto. Pero es importante entender que Yahushua es ese cordero. Yahushua es el que dio la sangre para protegernos del destructor. Pero fue Moshe el que sacó al pueblo de Egipto en el aspecto físico. En el espiritual fue por el sacrificio del cordero. Entonces el sacrificio del cordero se dio hace 2000 años, pero ahora tienen que venir los dos testigos dando testimonio de ese cordero para que el pueblo pueda salir del mundo. Entonces, muy poderoso lo que está diciendo aquí. Él les enviará un salvador y defensor que los libre. Un rab, que se puede ver entonces también como un maestro. Y Moshiach, que se conecta, como decía, con Moshe y con Yahushua, porque es alguien que trae Shua, que trae salvación. De hecho, es Moshiach. La palabra Moshiach se puede ver como la mem de Mashiach clavado por la Vav para ser destruido, habiendo cumplido los mandamientos de Yahweh para que se manifestara la fe o para que lo vieran y así tener fe. Moshiach. Y eso es el punto de letra por letra, lo que representan, y obviamente se puede sacar más ahí, pero continúo. Y les enviará un salvador y defensor que los libre. Dice, Yahweh se dará a conocer a Egipto. Poderosísimo, porque Yeshayahu escribió esto mucho después del Éxodo. Y fue en el Éxodo cuando Yahweh llamó a Moshe, que le dijo, Moshe a Yahweh, ¿cuál es tu nombre? Porque me van a preguntar quién me envió. O sea, Moshe y el pueblo no conocían el nombre de Yahweh. Yahweh se dio a conocer a su pueblo y a los egipcios, y así al mundo entero, porque en el mundo entero se empezó a hablar de lo que Yahweh había hecho en Egipto. Entonces, al decir esto es porque se manifiesta a través del último y da a conocer a Yahweh a través de Yahushua. Yahweh se dará a conocer a Egipto, y los de Egipto conocerán a Yahweh en aquel día. Harán sacrificio y oblación. Curioso aquí, sacrificio y oblación, verso 21. Dice en aquel día, Ve'avdu, y servirán con sacrificio y minjá. Dice, Sebaj u minjá. Minjá es la ofrenda de comida.
que como he dicho, esa es la ofrenda que representa los 144,000 elegidos que pasan a la otra vida sin morir. Y Sebaj, eso sí es sacrificio de una criatura, en este caso el sacrificio de los testigos. Entonces va a haber sacrificio y después viene la cosecha de los elegidos, que son como el minjá, la ofrenda de comida. Dice entonces, conocerán a Yahweh en aquel día, harán sacrificio y oblación. Ahí en realidad verás sacrificio y minjá, ofrenda de comida. Harán votos a Yahweh y los cumplirán. Harán votos a Yahweh y los cumplirán, los completarán. ¿Verdad? Ya vamos a ser capaces de cumplir todo, a diferencia de esta realidad donde tenemos inclinación al mal, donde el hombre, bueno, puede hacer lo que le da la gana y tristemente es influenciado por el enemigo. En ese tiempo ya no va a haber esa influencia. Exacto, como hoy en día que desconocen el nombre de Yahweh y del Hijo, pero a través de los dos testigos van a ser conocidos. Conocerán a Yahweh en aquel día, harán sacrificio y oblación, harán votos a Yahweh y los cumplirán. Y herirá Yahweh a Egipto, verá el mundo, lo herirá y lo sanará cuando haga nuevos cielos y nueva tierra, cuando purifique la tierra. Ellos se convertirán a Yahweh y él les será clemente y los sanará. En lo que respecta a los muchos que están en la apostasía representada por Egipto, Yahweh va a tener que pasarlos por el lagar de la ira, van a morir, pero Yahweh va a ser clemente y los va a resucitar para que sean su pueblo. De hecho, es en este verso, bendito Yahweh, vean lo que viene a continuación en este capítulo. Aquí Egipto, por la apostasía, está representando a los muchos, ¿verdad? Ya lo había dicho una y otra vez. Obviamente, en lo que respecta, y eso porque los muchos están en el mundo, tristemente, a pesar de que dicen haber salido del mundo, siguen con la doctrina del mundo, en la cual ven al falso Mesías como si fuese el verdadero por el nombre falso y la imagen falsa. Dice, oigan, ellos se convertirán a Yahweh y él les será clemente y los sanará. Aquí viene un verso que es importante entenderlo e interpretarlo para comprender las tres partes de personas que van a habitar en la eternidad, los tres grupos. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto hasta Asiria, y entrarán asirios en Egipto y egipcios en Asiria, y los egipcios y los asirios servirán juntos a Yahweh. Los asirios, recuerden que he dicho que Asiria representa el gobierno mundial y Egipto la religión mundial, ¿verdad? Me refiero a cristianismo en apostasía. Entonces aquí está diciendo que se van a mezclar naciones y cristianos y naciones. Y vean lo que sigue. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria. O sea, son tres grupos los que va a haber en la otra vida. Israel, Egipto y Asiria. Como el templo se separaba en tres partes. El lugar puro, bueno, el lugar purísimo, el lugar puro y el patio. Eso es a lo que está haciendo alusión. Los tres grupos que van a habitar en la vida eterna y que se separan como en el templo en las tres partes del templo. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra, porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito sea Egipto, los muchos, pueblo mío. Vean cómo está llamando Egipto pueblo. Los muchos son su pueblo, se convierten en el pueblo. Y el pueblo es Israel, pero hoy en día Israel es Egipto espiritual. Apocalipsis 11. ¿Está claro? Entonces, Egipto aquí representa a los muchos. Porque Yahweh de los ejércitos los bendecirá diciendo, bendito sea Egipto, pueblo mío, y Asiria, obra de mis manos. O sea, Asiria representa a las naciones que van a seguir existiendo, que necesitan las hojas del árbol de la vida para sanidad, como dice Apocalipsis. Por eso dice, obra de mis manos. Los muchos van a ser pueblo, las naciones van a ser criaturas. Obra de sus manos. Y Israel, mi heredad, o sea, los hijos, los herederos al trono, los que van a ser reyes y sacerdotes. ¿Sí me explico? Hijos, pueblo, criaturas. Israel, Egipto, Asiria. Pocos, muchos, naciones. ¿Está claro? Entonces, con este verso se nos está revelando que hay tres grupos y lo que Asiria y Egipto representan, esos nombres, más que todo en este contexto que estamos viendo al hablarle a Egipto y todo lo que ha dicho. ¿Está claro? Y qué curioso que Israel hoy en día es llamado Egipto, me refiero a la tierra, y los que están en el cristianismo están como Egipto. Curioso que aquí está hablando del segundo éxodo, de la cosecha, de que enviará un salvador a Egipto, o sea, los cristianos, que son como Efraín, recuerdan, y el último viene de Efraín. Por eso Yahweh dice en Deuteronomio 18, que levantaría un profeta como Moshe de en medio de sus hermanos, y al que levanta después es al sucesor de Moshe, a quien le cambia el nombre de Joshea a Yahushua. Entonces tiene el nombre del primero, pero la ascendencia del último, porque el último viene de Efraín. Y aquí en parte se ve porque está diciendo que va a enviar al último a Egipto, o sea, el último a los muchos. Pero los muchos por su rebelión van a tener que pasar sufrimiento, pero después Yahweh va a ser clemente y los va a resucitar. Como he dicho, ¿verdad?
todo indica, me parece, según lo que vemos en la escritura, los elegidos que serían aquí representados por Israel sería Jerusalén, pero la nueva Jerusalén, cuando descienda del cielo, la nueva Jerusalén, ahí estarían los elegidos a través de la cual tendrían acceso al cielo. Los muchos, representados aquí por Egipto, serían los que rodearían la nueva Jerusalén, o sea, el nuevo Israel, el resto de la tierra de Israel. Y esos serían los que gobernarían sobre el resto del mundo, que serían las naciones representadas por Asiria. ¿Me explico? Entonces sería como Jerusalén, Israel, naciones. Lo que está poniendo aquí como Israel, Egipto, Asiria.